En estos 2 meses de lo que va de año, el gobierno ha pagado 73,000 millones de pesos de deuda pública. Las deudas se pagan, ¿correcto? Bueno, de esos 73,000 millones, 68,764, casi 69,000, han sido solamente intereses. Intereses de la deuda. Y ustedes saben que en este año el presupuesto tiene asignado 263,000 millones para pagos solamente de intereses. Solo de intereses. El año pasado eran como 245,000. El año previo, el año pasado era el 23, el año previo era el 22, eran como 100, yo te recuerdo las cifras por ahí, así someramente, eran como 180, subió como 45, no, 25 el año pasado. Fíjense por dónde va. 263,000 millones, solo de intereses, que equivalen a un 25% de los ingresos del Estado. Piense usted que usted gana 20,000 pesos y le quitan en descuento y esas cosas que usted dice, nada más me salieron tanto, que nada más le salgan 15, porque le descontaron 25. Eso es lo mismo. Usted tiene ahora que bandeársela con 15,000 de los 20,000 que usted le entran, pero ese se lo quitan ahí antes de dárselo. Lo van a dar y lo pasan para acá. Pago de la deuda. Entonces, usted ve, 263,000 millones hay asignados en el presupuesto de este año para pago de la deuda. En construcción, ¿qué gastamos? 69,000 millones, redondeándolo, para intereses, para ejecución de presupuesto de construcciones, obra, gasto de capital, 7,000 millones. ¿Usted está viendo la diferencia? De 73,000 millones que se pagó en deuda, los 63, 68 son por intereses y los otros son comisiones. Nada, ni siquiera amortización de la deuda. Amortización es cuando tú bajas, tú debes 100, yo le pago los intereses, un 10%, pago 10 y le abono 20, y nada, debo 80. No, ni siquiera eso. Solo intereses. Solo intereses. Entonces, ¿qué nos decía ayer un analista del Banco de Fixed Income del Santander? La sobreponderación de la deuda, ¿se acuerdan? Con el caso de Panamá, Panamá sí iba a pagar menos que nosotros y además no tenía ese problema. Nosotros, pero si se gana, pues haber una reforma fiscal y ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan que yo le analizaba? Yo le decía, mira cómo aquí ponen los... y que no se debía, los mercados favorecían que hicieran una reforma fiscal antes que contracción del gasto, reducción del gasto para que ahorre para pagar. No. Entonces, la deuda consolidada en enero del 2024 creció, ahora en enero, 431 millones de dólares. En lo que ya va de año, 431 millones. Aumentó de 73,664 el paquete total de deuda, que el presidente dijo en el discurso que bajamos de 59, 61 a 59 con relación al Producto Interno Bruto, que es lo que yo siempre le digo, eso es como el pañuelito aquí, que ustedes nunca me lo han visto, la corbatica pepillita, un buen gemelo, una cosita, todo eso está muy bonito, y tu zapatico, y tu correa full, y tú puedes andar con 200,000 pesos encima, y cuando va a la cajera con tu cosita ahí, y tu botella de vino, y tu jamoncito, y tu queso, y tu pan, y ella te pregunta, ¿y en efectivo o con tarjeta? La pinta no te sirve para nada, lo que importa es lo que tú tengas en la cartera. Y si esa tarjeta tiene o no límite, si no está hasta aquí, así. Entonces, ahí está. ¿Cuánto aumentó la deuda? En 441 millones de dólares. Pasamos de 73,600 a 73,664 millones. 431 millones. Entonces, la deuda en ese periodo del Banco Central aumentó 4.3, mientras que las del Sistema Público No Financiero Consolidada, la otra del gobierno, se mantuvo en 54,000, bajó hasta un poquito. Ahora, miren esto, y ahí es donde quería llegar. La deuda del Banco Central aumentó 4.33.
situándose en 19.237 millones, 833 millones más, 833 millones más. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene que emitir unos certificados de participación. Yo aquí les presento, cuando me llega de mi banco, las subastas competitivas de letras del Banco Central para recoger dinero en circulación y que no se genere aumento del circulante y no se genere de nuevo la inflación que se generó en el 2021 y que hemos estado contrarrestando. Ya se bajó a 3.57 para que ustedes vean. Por eso es que los economistas dicen, como yo no me considero economista, porque mi primera profesión no es esa, que no hay almuerzo gratis. Alguien al final lo paga, lo pagamos nosotros con inflación. Pero la inflación a quien más afecta es a los de menos ingresos, quintil 1, a los que menos reciben. ¿Por qué? Porque el dinero se les va en comida, fundamentalmente. Y la inflación alimentaria, en lo que va de 3 años, cuando el presidente decía que creció 6.43, yo le decía, bueno, pero si lo va a asumir los 3 años, a sumar, también sumame entonces la inflación, que está sería como en 20 y pico, la inflación general, pero la alimentaria está en 30 y pico, y a la gente no le han subido el sueldo en 30 y pico %. Entonces, esas son las cosas que tienen que tomarse en cuenta cuando se anda vendiendo esas narrativas, esos relatos. Y yo le digo a Jochi, mi amigo Jochi, y a don Héctor Valdés, de quien fui asesor en algún momento, yo no creo que se tenga amigo a nadie, que todo es hasta un día, la sostenibilidad de la deuda, pero que le leía yo ayer, sobreestimación que hizo el Santander. No le tengo que volver a leer. ¿Qué dice el Centro Regional de Estratégicas Económicas Sostenibles? La deuda pública ha entrado a una espiral de crecimiento insostenible. Una espiral de crecimiento insostenible. Ve que no soy yo, son los de economistas de verdad. El Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, que hace unos trabajos fenomenales. Y el propio Andy, y el doctor Siriaco, y todos los economistas serios de este país. La mejora de la deuda consolidada, que dijo el presidente, del 59.9% del producto se debe a un crecimiento de las rentas internas, pero un crecimiento de las rentas internas inflado, y vamos a decir, y valga la redundancia, por la inflación. Inflado por la inflación. Casi me salió una poesía. Porque mientras más inflación, el producto más crece. Los ingresos del Estado más crecen. ¿Usted cree que cuando llega ahí el producto, el flete que costaba $2,000 y ahora cuesta 20,000 por un furgón? ¿Se acuerda cuando subieron las cosas? ¿Quién se beneficiaba? Aduana, que cobra, si cobra 16%, 15%, lo que cobre por el ad valor en el selectivo al consumo, si lo cobraba de $2,000, si cobraba 10 de 2,000 son $200, pero si cobra 10 de 20,000 son $2,000. Y era aduana que se llenaba de dinero. O sea que cuando te dicen que el subsidio aquí, que estamos dando allí, que estamos dando aquí, el gobierno al final del día tiene un costo político, pero se beneficia hasta de la inflación. Por eso dicen que la inflación es un impuesto encubierto. ¿Por qué el gobierno no ha querido indexar los salarios? Que hoy estamos como 34,000 y debieran ser, no pago impuestos, como 46,000. Como le preguntaron a Omar Fernández, el candidato a senador, en el debate, esa parte yo la pude ver rápido, antes de salir. La reforma fiscal. No, a mí no me vengan a hablar de reforma fiscal antes de que bajen de que indexen los salarios. O eliminen el anticipo, que tiene uno que pagar impuesto interno. Pero cuando vimos ayer, ¿qué dicen? El analista es el señor, el CEO ese del Banco de Santander, que hace la evaluación, que dice que si el gobierno gana, tendría un capital político para la reforma fiscal. Y dice, los mercados estarían más interesados en que haya una reforma fiscal, o sea, que nos incrementen los impuestos, pero como ha dicho Cres, no importa que tú no subas los impuestos a donde quieras, si el ritmo de gasto va a seguir como está, nos seguiremos fuñidos.
Entonces, fíjense ustedes cómo él plantea que se controle el gasto. El gasto es fundamental, no solamente venir a subir el impuesto o a plantear subir impuestos sin una legitimidad. Porque ¿qué está haciendo el gobierno para que yo le tenga que dar más dinero? Para que siga gastando, como dice la ministra de Cultura, que era la speaker del gobierno, Milagro Germán, ¿qué se llama? Sí. La diva. Sí. Estamos gastando 9,000 millones porque si los gobiernos no cataletean lo que dicen, lo que ganan, ahora lo justifica. 9,000 millones ahora sí son buenos para publicidad, para propaganda. No, tú dijiste publicidad, no, propaganda política. Para que Morrison ande el de Sur poniendo pancartas en la carretera y haciendo campaña y subiendo el personal de la distribuidora de Sur y el del de Norte también. Ahí tiene un lío armado en una cosa, digo, un apadrinamiento rarísimo. Ahí que, si no, las tarjetas del bono escolar que se estaban entregando ahora en la campaña cuando el año escolar empezó en septiembre. Las tarjetas de Navidad del plan Supérate, que fueron de Navidad y la están entregando ahora en la campaña. Así no. Entonces, ¿me vas a subir los impuestos para eso? Para clavármelos a mí después y tú seguir con la francachela. Tienes que tener legitimidad. Tienes tú. Pero estamos reduciendo el gasto, la eficiencia del gasto. ¿Cuál eficiencia del gasto? Si ayer decía el estudio de Santander, el déficit de 2%, yo dije, no, de 3% en el presupuesto. Emitimos 344,000 millones el año pasado para el déficit cerrar de este año. Y cerraron el año pasado con un déficit de 199,000 millones, sobrando 29,000 millones en gasto de capital, que por eso es que el Banco Central se pone a jugar la política. Yo lo encuero aquí y le digo, no. Sobraron 29,000 millones de gasto de capital que no se ejecutaron. Pero para gasto corriente, rumba abierta para baile. Así no. Entonces cerramos que el déficit fue de tanto. Claro, porque no hicimos las obras que teníamos contempladas en el presupuesto. En lugar de hacerlas, lo que hicimos fue gastar, no invertir, sino gastar. Así no se llega lejos. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.